Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Bienvenidos, esta es la segunda temporada de Contacto Estrecho, primer capítulo, y hoy vamos a tener un tema candente que tiene que ver con la actualidad y que tiene que ver con otro aumento de combustible que sucedió el viernes último, en donde aumentó entre un 3 a 7% el valor del combustible en nuestro país. Y la buena noticia, no hay ninguna. La mala es que no es el último aumento. De hecho, ya ocurrieron 14 aumentos en el año 2020 y en lo que va de este año son 7 los aumentos del combustible. Lo peor es que esto no va a parar, según dicen los especialistas. Los aumentos seguirán sucediéndose hasta el mes de mayo. Para ahondar acerca de por qué suben, por qué es la característica habitual esta suba permanente del combustible, es que vamos a tratar con los habituales especialistas, analistas de este espacio, que son Bernardo Dickstein, Fede Lescano como productor general y también la participación esencial del economista Hugo Velázquez. Compañeros, bienvenidos. Hola, un gusto estar aquí. Un gusto. Igualmente, compañeros, ¿Otra ¿cómo se entiende? temporada de Contacto Estrecho? Exacto, la segunda temporada. La segunda temporada. ¿Cómo se explica, cómo se entiende estos sucesivos aumentos que venimos sufriendo, soportando en el país en los últimos meses y diría también en el último año y medio? Recordemos de que cuando fueron los momentos más duros de los efectos de la pandemia a nivel mundial, es decir, cuando Europa estaba en la cresta, en los picos del contagio, y ya América Latina comenzaba también a sentir los impactos de la pandemia, se cerraron prácticamente las fronteras de los países, el comercio internacional cayó, el tráfico aéreo, salvo en Estados Unidos, con Inglaterra por la locura de Trump, se interrumpió. Todo eso hizo que el precio del barril del petróleo se desplome. Recordemos que llegó un momento de lo absurdo donde los vendedores le pagaban a los compradores para que se lleven el petróleo. No sé si recuerdan eso. Porque hubo un problema de almacenamiento. Porque el petróleo se saca, se manda por los ductos, se embarca si corresponde, se manda a destino y los importadores, es decir, los países que importan, no tienen mucha capacidad de almacenamiento. El país que tiene más capacidad de almacenamiento es Estados Unidos, que lo tiene por una cuestión estratégica y más que nada para mantenerlo a raya los precios internos, donde tiene una reserva de combustible, que seguramente está atado con el petróleo, para 90 días sin recibir reabastecimiento. Entonces eso hizo que el precio del petróleo se desplome. Ahora que ya hay un poco más control sobre los efectos de la pandemia, porque ya si bien todavía es insuficiente, pero ya se ha vacunado a un número importante de personas en todo el mundo, se ha vuelto a reabrir en parte el comercio internacional. China está funcionando prácticamente a pleno con eso. Eso significa que el precio del petróleo se comenzó a mover. Ahí está un poco la explicación de por qué los últimos aumentos en el precio del barril. Había leído que nuestro país produce un gran porcentaje del combustible que consume. ¿Esto es así?
Sí, es cierto que la Argentina perdió hace rato su autoabastecimiento, pero igual sigue produciendo un importante porcentaje, no solo del petróleo, sino de la energía en general, que se necesita para mantener funcionando el aparato económico. Recordemos de que no hay proyecto económico posible si no hay energía. Bueno, referido a eso, en el aspecto interno, no nos olvidemos que justamente Argentina, que se autoabasteció por 20, 30 años, los pozos petroleros de YPF están en declinación. Y los 4 aumentos que tuvimos hasta ahora y los que se espera a nivel escalonado, llegar al 15%, incluso llegar al 18%, porque hay un 3% de plus por los aumentos de los impuestos a los combustibles, que por supuesto se traslada al cliente. Y lo que habla, por lo menos desde las gerencias de YPF, es que están queriendo aumentar las inversiones en más de 2.100 millones de dólares. Especialmente en el plan del desarrollo de gas que tienen planeado para este año. Eso es lo que plantearon desde YPF, ¿no? Y también trabajo sobre nuevos pozos. Y porque, bueno, Argentina logra el autoabastecimiento allá por la década del 60, principio de la década del 60, y fue desarrollándose, bueno, de acuerdo a la evolución también del consumo interno. Pero llegó un momento que los pozos de superficie empezaron a no tener los rendimientos esperados, a bajar, a declinar. Eso ya se sintió ya para el gobierno de Cristina, ya se empezó a sentir, se empezó la alarma en ese tema, si no me equivoco. Ajá, y las inversiones hubo de YPF cuando estuvo... Robert, como justamente fue un periodo de crecimiento de la producción, por lo tanto, como dice Bernardo, aumenta el consumo de energía. Hubo más demanda de energía, por eso también se tuvo problemas con Chile, que en la época del presidente Néstor Kirchner se cortó la exportación de gas y petróleo y gas y combustibles a Chile, que tuvo un problema diplomático con el gobierno de Lagos en Chile en ese periodo. ¿Sí? ¿Cuánto incidió en relación al tema de las inversiones que en su momento no hizo Repsol cuando YPF estaba privatizada por la empresa española? Las inversiones que no realizó, que denunciaron que no hizo la empresa española para que Argentina deje de ser o de tener autoabastecimiento en el combustible. Claro, y llevarnos a hoy día importar combustibles. Todos los años. ¿Incidió entonces esa no inversión de Repsol? Sí, influyó porque, bueno, en ese momento no había problema porque lo que se producía nos abastecía. Pero no sé, Repsol no tiene plan a largo plazo. No tenía ningún plan a largo plazo de reinversiones. Y bueno, a la larga se siente, especialmente cuando cayó la producción, se consumió menos. Es decir, del 98 al 2001, 2002 en la crisis, hubo menos consumo al caer la producción. Pero cuando 2013 en adelante empieza todo el aparato productivo a revitalizarse, demanda más energía. Y llegó un momento que ese crecimiento se vio también con problemas de abastecimiento energético. Y me parece que eso ya se vio en el gobierno de Cristina. Kirchner se empezó a sentir el desabastecimiento, el problema y de que tener que aumentar las importaciones. Voy a hacer una aclaración. Cuando recién vos, Roberto, te referías
no únicamente a la falta de inversiones por parte de Repsol, sino a la desinversión. Recordemos que la estrategia de Repsol era en definitiva, si bien no era esa en apariencia, fue descapitalizar la empresa. Repsol vino a la Argentina a llevarse todo lo que podía. Inclusive llegó a distribuir dividendos de más. O sea, esa es una forma de descapitalizar una empresa. Ahora, cuando vos te referías a la pérdida de autoabastecimiento, hay que distinguir dos cosas. La Argentina en realidad perdió el autoabastecimiento mucho antes. Y aparte no confundamos, una cosa es la situación de YPF, de los combustibles, cómo incide el petróleo en el precio del combustible interno, porque recordemos que la Argentina tiene un precio de corte del barril, justamente para poder incentivar la producción. Y otra cosa es cuando hablamos de energía en general, no es lo mismo. Muchas veces se tiende a confundir, porque las fuentes de energía son varias, no necesariamente los combustibles fósiles. Me parece que eso es algo que hay que tener presente. Ahora. Hugo, ibas a aportar algo también, ¿no? Lo que está hablando YPF es las reinversiones de 2.100 millones de dólares, especialmente en el plan Gas ARC, el nuevo plan Gas ARC, el plan que se está llevando adelante, y también contempla la perforación de 250 pozos, incluyendo en zonas no operadas todavía. Bueno, lo bueno es que se está invirtiendo. No nos olvidemos que estamos importando combustibles fósiles. Que es un gasto adicional de todos los años de la nación. Ajá. ¿En cuánto tiempo podría estar el resultado de esas inversiones que se están realizando ahora? Pero esas son inversiones para el largo plazo, o sea, hay que entender de que los resultados en este tipo de inversiones que tengan que ver con la energía son para el mediano y largo plazo. Por ejemplo, Vaca Muerta, ¿hace cuánto que los distintos gobiernos vienen haciendo esfuerzos y convenios de asociación con otras petroleras para explotar el petróleo no convencional de Vaca Muerta? O sea, cuando se hace una inversión sustancial, por ejemplo, en el sector de exploración de petróleo, y hay que entender de que los resultados de eso se empiezan a ver en un plazo no menor a 5 o 6 años, y eso todavía es rápido. Si tu pregunta apunta a ver qué va a pasar, si ese tipo de inversiones van a poder contener el precio del combustible, mi respuesta es casi que no, porque aparte la variación del precio del combustible tiene que ver con el piso que se le pone en la Argentina al barril de petróleo, el famoso barril criollo, y tiene que ver con la evolución internacional. La cotización internacional comenzó a trepar porque de alguna manera la actividad económica es como que dejó atrás la pandemia, pero va a seguir subiendo. No nos olvidemos que llegamos a tener un barril de petróleo allá hace 8 o 10 años, creo, a $140, digamos, ¿no? Entonces, no hay que sorprenderse de que los precios sigan subiendo. Ahora, ¿puede hacer algo al respecto el gobierno? Y sí, mayor desarrollo y mayor inversión, pero no únicamente en cuestión petróleo, sino en cuestión energía. No confundamos. Petróleo es una fuente de energía. Las fuentes alternativas de energía son mucho más. Entonces, el programa de desarrollo energético de la Argentina tiene que ser mucho más ambicioso. Usualmente se dice que Argentina o el gobierno argentino puede hacer mucho más en relación a intentar frenar el valor del combustible al ser accionista o al tener en posesión la empresa YPF. ¿Esto es así? ¿Verdaderamente el Estado argentino puede hacer más al tener YPF? ¿YPF es estatal? ¿Es privado? ¿Qué se puede decir?
respecto a YPF y la decisión que podría tener el gobierno argentino en buscar frenar o regular el precio del valor del combustible. Y no, la verdad que no puede. O sea, si la herramienta es YPF, la verdad que no puede hacer demasiado. Primero, a ver, puede hacer en materia de desarrollo energético, que vuelvo a repetir, energía no es únicamente combustibles fósiles. Hay otras fuentes de energía. Entonces, cuando hablamos de plan de desarrollo energético, hay que pensar en energía eólica, en energía hidráulica, en producción de electricidad con gas, que en definitiva es un combustible fósil, pero el espectro de la energía es mucho mayor. La biomasa, por ejemplo, también. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno respecto a YPF? Y no mucho, porque contrariamente a lo que se supone, YPF no es una empresa pública. YPF es una empresa privada donde el Estado argentino, ¿sí?, es el accionista mayoritario, porque tiene el 51% del paquete accionario. Entonces, ¿eso qué le permite al Estado argentino? Poner, obviamente, el presidente, el directorio, incidir fuertemente y hasta decidir en parte los trazos gruesos de la política empresaria, que muchas veces no puede estar totalmente alineada con los planes de desarrollo en materia de energía del Estado. ¿Por qué? Porque YPF tiene un 49% de sus acciones están en manos de accionistas privados. Entonces, si YPF llegase a adoptar algún tipo de decisiones que supongan mantener el precio de los combustibles a raya o no producir los aumentos que vino produciendo últimamente, lo que estaría haciendo es provocar una pérdida de rentabilidad para la empresa, que significarían una pérdida de rentabilidad para los accionistas privados. Y eso le daría lugar a los accionistas privados que hagan un juicio contra la empresa o contra el gobierno, que hagan un reclamo ante el CIADI, por ejemplo. Entonces no confundamos, no es una empresa pública, es una empresa privada con un accionista de simple mayoría que se llama Estado argentino. Si realmente lo que pretendemos es que YPF pueda ser, como lo fue en algún momento, una herramienta para poner límites a los aumentos de los combustibles y para mantener a la raya a las compañías que le hacen competencia, hay que decirlo con todas las letras, hay que nacionalizar toda la empresa. Y en realidad lo que habría que hacer es nacionalizar el petróleo, no únicamente el 100% del paquete accionario de YPF. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos de nacionalizar el petróleo? ¿Qué deberíamos hacer? No, eso obviamente no entra en los planes del gobierno. Creo que eso desde mediados de la década de los 70 que no entra en los planes de ningún gobierno. Creo que durante el gobierno de Isabel Perón, si no me equivoco, Hugo me puede ayudar, creo que se nacionalizaron las bocas de expendio de combustible, no el petróleo, tampoco es lo mismo. ¿Qué significaba eso? Que todas las estaciones de servicio, sean de la bandera que fuesen, vendían el combustible por cuenta y orden de YPF. Pero eso se hizo por ley, ni siquiera por un decreto de necesidad de urgencia. Y había margen político para hacerlo. Y después, de última, uno puede suponer que también ese fue un ingrediente más que impulsó al golpe de Estado. ¿Hoy se podría hacer eso? Yo particularmente creo que no hay consenso para hacerlo. No hay consenso para hacerlo, me parece que el propio gobierno no tiene la fortaleza política que se necesita para poder hacer eso. Pero cuidado, esto es una apreciación muy particular mía, ¿no?
Y termino esta parte de mi intervención, porque con todo esto que yo dije uno se podía preguntar, y bueno, pero ¿cómo el gobierno hizo para mantener, creo que hasta agosto, el precio de los combustibles congelados? Justamente lo tuvo que hacer a través de un decreto de necesidad y urgencia, apelando a la emergencia sanitaria. No lo hizo directamente a través de YPF por las razones que yo recién expuse. Entonces, obviamente, a YPF y el resto de los actores que proveen combustible en el mercado argentino, bueno, se tuvieron que sujetar a lo que decía un decreto de necesidad de urgencia, no les quedó otra. Pero por algo, a partir de agosto, si no me equivoco, empezaron a presionar por aumentos, YPF incluida. Y eso de alguna manera generó tensiones, y eso un poco explica también la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF. Cuando teníamos YPF 100% estatal, antes de la privatización de Carlos Menem, ¿Argentina podía hacer mucho más con el valor del combustible? Sí, tenía mucho más margen de maniobra, además de que, bueno, toda la producción en general lo hacía YPF, la mayoría de la producción, altísima mayoría de la producción lo hacía YPF. O sea, era el abastecedor. Y, bueno, Argentina por un periodo de tiempo se autoabasteció, por por 3 décadas, a ver, 62, 72, 82, 92, sí, se autoabasteció de combustible y podía operar sobre los precios, tenía una mayor operación sobre los precios. Se podría decir entonces que la privatización, se podría decir que la privatización de YPF fue un error estratégico del menemismo. Sí, bueno, pero no fue un error estratégico del menemismo. Para los intereses del menemismo estaba correcto, pero no para el resto de la nación. Claro, un error estratégico para el país en todo caso, ¿no? Para el país, sí. Ajá. Es que eso es algo que desde la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los países concentraron en el Estado, los países, digamos, los países que nosotros, que hay un sector de la sociedad denomina serios acá en Argentina, los países europeos concentraron la producción del hierro y el acero, nacionalizaron los ferrocarriles, concentraron el tema de los combustibles, cuestiones para que el Estado mantenga el control de cuestiones estratégicas de cada país. Más allá de otra cuestión de detalle, que muchos nacionalizaron porque, por ejemplo, el hierro y el acero o los ferrocarriles eran manejados de grupos que apoyaron el nazismo. Y entonces los aprovecharon para nacionalizarlo. Pero era manejar cuestiones estratégicas desde el Estado, para no tener, para que los vaivenes internacionales no le afecten tanto a cada nación, para mejorar los precios internos, etc. Eso fue ahí tenemos, con esas medidas y con, bueno, conjunto de medidas adicionales del estado del bienestar, podemos ver los 30 años gloriosos de Europa después de la Segunda Guerra. Países que en ese momento estaban por detrás de Argentina antes de la Segunda Guerra, en esa etapa de crecimiento llegaron a superarnos en calidad de vida, en infraestructuras, etc. Gran parte de los países de Europa antes de la Segunda Guerra estaban por detrás de Argentina, pero con el plan Marshall mediante y medidas adecuadas dentro de cada país, muchos mejoraron, crecieron y mejoraron su calidad de vida en ese periodo y nos superaron en esa etapa. Hablando de eso, que no necesariamente tiene que ver con el petróleo o con el combustible, Hugo, se dijo que el préstamo obtenido por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional era un préstamo similar en cuanto a la cantidad nominal respecto de lo que era el plan Marshall en Europa de la posguerra. A
habría que hacer los cálculos para ver, Ajá. para trasladarlo a precios de la época del Plan Marshall, pero Claro. a precios de dólares de la época del Plan Marshall. Pero de igual manera, en principio era inédito para el Fondo Monetario Internacional. Fue el volumen de préstamo más grande que hizo en la historia del Fondo Monetario. Y fue una gran entrada de dinero que no lo vimos que fue a parar en infraestructuras, Claro. No fueron a los pozos alimentó de Vaca Muerta notablemente la fuga de capitales, lamentablemente, en el país. Sí, que de alguna manera eso es compatible con el papel que viene desempeñando el fondo en los últimos 40 o 50 años. Porque recordemos que el Fondo Monetario no es una institución creada para dar crédito a los países destinados al desarrollo, a la infraestructura. La misión del fondo es asistir a los países que están con problemas de flujo de divisas derivados por cuestiones coyunturales. Por ejemplo, caída en sus exportaciones, y en el caso de un país como Argentina, vamos a suponer que la Argentina sufrió un proceso muy grande de sequía, con lo cual su oferta exportable de commodities se redujo a la mitad, con lo cual se puede suponer de que el flujo de divisas entrante obviamente va a tener una merma muy importante. Entonces para eso aparece la asistencia del fondo. ¿Para qué? Para que a su vez la Argentina, en este caso, o el país deudor, pueda seguir importando y no afecte, no impacte en el resto del comercio internacional, que bien podría ser por ahí a través de producir un efecto contagio. Ese un poco fue el espíritu inicial del fondo, más allá de que en el fondo el último propósito era controlar los diseños macroeconómicos de los países que pedían asistencia, cosa que se fue acentuando en las últimas décadas. Entonces, el fin último de la asistencia del fondo es permitirle a los acreedores de los países que ostentan la mayoría en el fondo que puedan cobrar sus acreencias. Y eso se vio bien claro. Facilitaron un proceso de carry trade, de bicicleta financiera, hablando bien y pronto. Cuando ese proceso se comenzó a agotar, apareció el fondo con una asistencia muy importante, con dos objetivos. Por un lado, es cierto, era para que Mauricio Macri pudiese retener la presidencia. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista operativo del fondo, el préstamo del fondo estaba destinado a facilitar de que aquellos que entraron a usufructuar el diferencial de tasa pudiesen salir. Y efectivamente, cuando esos inversores, entre comillas, salieron, terminó de explotar todo para la Argentina. Ese es un poco el de ahora. Por eso es cierto que cuando se hace una comparación, pero es para que todos tengamos una magnitud de lo que significó la asistencia del fondo para la Argentina en época del presidente Macri. Es cierto que es equivalente a un plan Marshall. La diferencia está en que el plan Marshall fue diseñado para rehacer la infraestructura que Europa, especialmente Alemania, había perdido por la Segunda Guerra Mundial, y tenía un objetivo político, que algo recién comentó Hugo, que era ayudar a que los países europeos implementen fuertes estados de bienestar para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones por el miedo al comunismo. Eso es lo que estaba por detrás, porque se temía de que si la población europea hubiese seguido muchos años más sumergida en estado de
de pobreza y de grandes carencias, seguramente hubiesen aparecido movimientos que hubiesen propuesto una salida, la adopción de un modelo soviético, por hablar bien y pronto. La asistencia que recibió la Argentina estuvo absolutamente alejada de eso. Bernardo Ivo, ¿hay un país al que le haya ido bien después de tomar un crédito del Fondo Monetario Internacional? No, ninguno. A ver, Robert, hay momentos en el tiempo. Uno, en el origen, es del fundamento de por qué se creó el Fondo Monetario Internacional, el crear un prestamista de última instancia para evitar las corridas financieras y económicas que hubo en la crisis del 30, en el 29, específicamente en el 29, donde estaban los dos imperios ahí disputando, como ahora China y Estados Unidos. En ese momento era Gran Bretaña y Estados Unidos. Gran Bretaña no se podía hacer cargo de prestamista de última instancia y Estados Unidos no quería. Por lo tanto, terminó todo cayendo. Y con ese espíritu se crea Keynes, que es uno de los ideólogos de hacer el Fondo Monetario Internacional, era para que haya un prestamista de última instancia para evitar esas corridas financieras y los problemas, los baches que le puede crear una situación como una sequía, inundaciones, sequías, etcétera, a los países, el problema con las exportaciones, importaciones, etcétera, para contrabalancearlo mientras tanto. Hugo, ¿entendí bien? ¿O dijiste que Keynes fue uno de los ideólogos del Fondo Monetario Internacional? Sí. Ah, mirá vos. Sí. Y después el Fondo Monetario empezó a correrse hacia la derecha en los planes de ajuste que le pedía a los países que le prestaban. Y eran planes de ajuste de las escuelas neoliberales, digamos. Y ahí se complica la cosa. No exactamente, cuando te hacen un préstamo te pide, en el plan no te pide medidas keynesianas o neokeynesianas, te pide medidas neoclásicas, neoliberales, de ajuste, de bajar el gasto del Estado, etcétera, de achicar el Estado. Como decía Martínez II, achiquemos el Estado, agrandamos la nación. O sea, toda una serie de medidas que aseguren el repago del préstamo. Ese es el objetivo final. Sí. Sí, no era el tema central, pero bien vale la pregunta, me parece, en este contexto. ¿Qué pasa si Argentina finalmente no cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Nos puede llegar a pasar lo que le está pasando a Venezuela con ese boicot que está recibiendo el país venezolano? Yo particularmente creo que no, porque el problema de Venezuela no es con el Fondo Monetario. El problema con Venezuela es el modelo de desarrollo por el cual optó desde que Hugo Chávez ganó por primera vez la presidencia de Venezuela, y fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que el Estado venezolano se apropió de la renta petrolera. Fundamentalmente pasa por ahí. Entonces, pero Venezuela no tiene problema con el fondo. Tiene problema por quién maneja el petróleo, a dónde va a parar esa renta petrolera, y también, bueno, después se agregan una serie de nacionalizaciones que hizo el gobierno venezolano, que la verdad que eso es fuego de artificio, digamos, ¿no? Además, te puedo decir algo que dijo Cristina a Obama por televisión. Ahora se consigue de otros lados, y el otro lado se llama China. China le está disputando al Fondo Monetario ser el prestamista de última instancia. Y en cambio, para completar para terminar de responder a tu pregunta, Robert, por la comparación, el problema de la Argentina
no es que haya tocado intereses de las grandes petroleras, especialmente las americanas, al contrario, la Argentina a través de YPF está asociada con empresas americanas para explorar en Vaca Muerta. El problema de la Argentina es con los acreedores, con el Fondo Monetario. Claro. La pregunta es, si no se llega a un acuerdo, ¿nos vamos a caer del mundo? No nos vamos a caer del mundo. ¿Va a sufrir consecuencias el país? O sea, y sí, van a haber problemas. Tanto empresas que podrían venir a invertir a la Argentina como agentes financieros que le podrían prestar a la Argentina. No lo podrían hacer, ¿por qué? Porque en los países de origen de esos bancos o de esas empresas existen, no en todos, pero en muchos de ellos sí, existen legislaciones que le obligan a sus agentes económicos a no asistir o a no comerciar o a no invertir en países cuya situación con el Fondo Monetario Internacional está en situación irregular. Obviamente son todos mecanismos hechos para asegurar la hegemonía de los países centrales a través del Fondo Monetario Internacional y, de alguna manera, proteger a sus acreedores. Eso es lo que subsiste en el fondo. Entonces, ¿vamos a tener dificultades? Sí. ¿Nos vamos a caer del mundo? No. Ajá. Las dificultades de Argentina, ¿sería más no pagar la deuda que pagarla? ¿La deuda que tenemos con el fondo? ¿Sería más gravoso para el país no pagar que pagarla? Y depende, porque si la Argentina hace un arreglo con el fondo donde acepte condiciones muy gravosas para poder hacerlo, que vayan a implicar el peso de un ajuste muy severo sobre el grueso de la población, especialmente la más desprotegida, y que vayan a implicar un retraso en el crecimiento, cuando no una probable caída en la evolución del Producto Bruto Interno, y sumado a todo eso el estado de convulsión social que podría provocar, y sí, seguramente eso podría ser peor que dejar de pagar. Pero en realidad nadie deja de pagar porque quiere, si no lo hace, pero lo puede. Ahora, si la Argentina obtiene un arreglo donde, en definitiva, obtenga un plazo largo, porque esto no se puede pagar en un plazo corto, y sí, obviamente le conviene hacer un arreglo donde pueda pagar, insisto, siempre y cuando sea un repago razonable y sustentable. Ahora, de lo que hay que olvidarse, como algunos por ahí andan anunciando, es de que haya una quita por parte del fondo. Los estatutos del fondo no contemplan quita del capital. De última, hasta sería una condición excepcional, porque eso tampoco está contemplado. Sería una condición excepcional de que la Argentina le den un plazo mucho mayor del que en otros casos se ha concedido. Aparte, no nos olvidemos, el Fondo Monetario tiene, en este momento no recuerdo bien, pero tiene 3 o 4 programas de asistencia donde la diferencia está en el monto y en el plazo. Cuanto mayor el monto y cuanto mayor el plazo, las condiciones que impone el fondo para los países acreedores son mayores. La Argentina estaría por entrar en lo que se conoce como un préstamo de facilidades extendidas, justamente es el más severo en cuanto a sus exigencias. Ajá, esto para trazar un ejemplo, Bernardo, ¿esto tiene que ver con lo que le pasó a Grecia, por ejemplo? Por ejemplo, sí, hay un alto grado de vinculación. Yo creo que lamentablemente Grecia es un buen espejo para que la Argentina se mire
y entienda lo que puede significar adoptar curso de acción similares al de Grecia. Creo que Grecia va por 9 programas de asistencia, 13 de ajuste, pérdida de población, pérdida de capacidad productiva, pérdida de mano de obra calificada. La verdad que lo de Grecia es una tragedia. Y el contraejemplo de esa situación es la de lo que ocurrió en Portugal. ¿No podríamos tomar el ejemplo de Portugal o no tenemos forma de hacer lo que hizo Portugal? Bueno, ahí justamente no te olvides que el presidente antes de asumir pasó por Portugal, ¿te acuerdas? Y que de la oposición un poco de crítica a ciertos zapatistas, no sea que tome otro camino. Está la posibilidad de que sí, pero bueno, hay que verlo cómo se desarrolla la negociación el gobierno actual. Eso no sabemos, hay que ver. Esperemos que sí, esperemos que haya un espíritu distinto a la experiencia griega. En definitiva, que prime el espíritu portugués y no el espíritu griego. Ahí está. Claro, cuando se habla de facilidades extendidas, entonces empecemos a temblar un poco entonces, ¿no? Porque se viene un modelo muy parecido al de Grecia, o nos puede tocar algo muy similar a lo que le pasó a Grecia. Puede tocar algo similar al de Grecia, sí. Acá lo que tenemos que entender de que nadie salió de una crisis, nadie creció, nadie se desarrolló, justamente desacelerando la economía, ajustando a sus agentes económicos. Si se reduce la capacidad de consumo de la población, ¿qué crecimiento se puede esperar? Más en un país como la Argentina, donde el 70% de su Producto Bruto Interno está explicado por el consumo interno. ¿Está bien? Se puede hacer un esfuerzo exportador muy grande, que en parte los ajustes del fondo, el pedido de los ajustes del fondo apuntan eso, a que queden mayores excedentes exportables. El problema es que uno, para tener excedentes, para poder exportarlos a precios competitivos, necesita ubicar su masa crítica en algo que se llama mercado interno. Y normalmente los ajustes que pide el fondo recaen sobre las poblaciones de los países, de los ajustes internos. Insisto, nadie salió de una crisis ajustando. Ajá. ¿Y qué piensan ustedes con respecto a lo que dijo el presidente de llevar a juicio a los responsables del endeudamiento con el Fondo Monetario? ¿Va a ir a fondo? Espero que sea cierto y que no sea nada más que un optimismo de la voluntad por parte del presidente. Hay que ver varias cosas. Uno, su frente interno, si por ahí no es una expresión para calmar a parte de la tropa, digamos, kirchnerismo duro, por ejemplo, o si es una intención seria, si no va a tener oposición del sector masismo, por ejemplo, dentro de su frente interno. Bueno, si lo puede hacer, sería interesante arrancar un estudio desde la época del proceso militar de 1976 para acá, la evolución de la deuda externa. Hay una sensación de que ya lo estudió Olmos, padre, que en ese periodo fue una deuda odiosa. Así que sería muy interesante comenzar un buen estudio. Para ello nos tendría que evaluar un grupo de expertos que trabajen con la nación, que le provean al Estado esa información, que busquen Olmos hijo. Me acuerdo cuando le entrevistamos en unos años atrás, él decía que el padre le había dejado
una habitación llena con informes sobre la deuda externa. Sería muy importante, ahí tenemos una punta de Ariadna como para empezar a investigar ese tema trascendental. Bernardo. Yo avalando y continuando un poco con lo que dice Hugo, yo soy un poco escéptico respecto de los anuncios del presidente. O sea, a ver, confío en la palabra del presidente en cuanto a su intencionalidad, pero soy escéptico en cuanto a que puedan prosperar las denuncias que se van a hacer, más conociendo cómo actúa el Poder Judicial, y entiéndase que no estoy hablando de poder republicano, sino que estoy hablando de la corporación judicial, visto la experiencia de los últimos años. También me preocupan la existencia o no de consensos políticos para hacer eso. Yo hubiese preferido, tiene que ver con lo que decía Hugo, de que anuncie la formación de una comisión de notables que va a hacer una investigación profunda, y bueno, que se le conceda, por ejemplo, 1 año de plazo. Estaría bueno que se termine en el 2022, ya que el 2022 es un año no electoral, donde esa comisión se pueda expedir con lujo de detalles o, ¿por qué no?, sugerir caminos de acción, por ejemplo. Yo creo que antes que nada, los argentinos tenemos el derecho y el Estado tiene la obligación de hacernos conocer con lujo de detalles qué pasó con el proceso, con la historia de la deuda externa en la Argentina, especialmente a partir de 1976, donde un gobierno usurpador, un gobierno ilegítimo, en el término de 7 años que estuvo en el poder, multiplicó por 10 la deuda externa argentina. Y es sabido que eso, y en conjunto con el profundo proceso de desindustrialización y de apertura, la Argentina inició un camino del cual en realidad nunca más se pudo recuperar en materia de crecimiento de índices de pobreza, de indigencia, de evolución de ratos e involución en general en materia de crecimiento. Yo por lo menos preferiría que esa sea la primera etapa, saber realmente qué pasó a nivel estrategia y con lujo de detalles, qué es lo que pasó con la deuda, y que producto de esa investigación se señale a los responsables que intervinieron en esa estrategia, independientemente de que después se los lleve o no a la justicia, pero por lo menos saber con nombre y apellido quiénes son los responsables internos de ese largo camino de endeudamiento que venimos soportando desde el año 76 en adelante. Hugo, ¿querías aportar algo más? No, simplemente agradecer de que hayamos reiniciado otra temporada de nuestras charlas con el podcast, que bueno, venimos trabajando en equipo y de hace 1 año, ¿no? Es verdad. O más de 1 año. Es verdad, con estas palabras del licenciado Hugo Velázquez nos despedimos hasta la próxima edición de Contacto Estrecho, en donde tratamos de tener un acercamiento a la economía, a la política, sin desligar a la economía de la política. De eso se trata, los esperamos en la próxima emisión.